dentro del barrio musulmán, uno de los 4 barrios, y vamos a comenzar luego a caminar desde aquí. ¿Qué es lo que hay aquí? Está escrito que el rey Salomón, cuando construye el templo de Jerusalén, también construye un estanque para almacenar el agua de lluvia. Ese estanque se va a llamar el estanque de los rebaños, porque allí los corderos se lavaban antes de ser ingresados al templo propiamente para hacer el sacrificio del cordero. Luego se suma un segundo estanque pegadito al de al lado. Esto en tiempo del templo primero, del rey Salomón. Recuerdan, aquel que fue destruido por los babilonios. En tiempos del segundo templo, es decir, en tiempos de Esdras y Nehemías, que construyen el segundo templo de Jerusalén, los estanques siguen funcionando, siguen aquí. En una ciudad que tiene una sola fuente de agua, un solo manantial de agua, ¿de dónde se puede conseguir el agua sino del agua de lluvia? O de 2 acueductos como los que vimos ayer en Cesarea, pero que fueron construidos por el rey Salomón. En realidad fueron construidos por los macabeos y se los llama el acueducto de Salomón, pero fueron construidos por los macabeos y traen agua del sur de un lugar que se llama Hebrón. Ustedes lo conocen de nombre, porque en Hebrón es donde se encuentra la tumba de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y de allí venían 2 acueductos, un acueducto para agua para la ciudad y otro acueducto para agua solamente para el templo. Piensen ustedes que había corderos y el cordero había que matarlo y había sangre y usted necesitaba mucha agua, mucha agua. En tiempos de Jesús, estos estanques se llamaban los estanques de Betesda. Bet Haizda en hebreo significa misericordia, la casa de la misericordia. Y es en este lugar donde la tradición de aquella época decía que tenía poderes, el agua tenía poderes milagrosos. Que cuando usted se acercaba al agua con una enfermedad, con una dolencia, si un ángel llegaba hasta aquí, las aguas se movían y aquel que se lanzaba primero al agua era curado de sus enfermedades. Y es aquí donde Jesús encuentra un hombre, ustedes conocen, aquel que durante 38 años intenta lanzarse al agua, el paralítico no podía, jamás iba a ser el primero, y Jesús que le pregunta, ¿quieres curarte? Y luego, toma tu camilla y anda. Lo que te ha curado no es el agua, la fe es lo que te ha curado. Este es entonces el estanque de Betesda, donde se almacenaba el agua de lluvia para todo este sector de Jerusalén. Y la gran discusión era aquí, ¿cuál era? Que era en día sábado. ¿Cómo es que usted hacía un milagro en día sábado? Nadie le criticaba a Jesús que hiciera milagro, pero lo hacía en día sábado. ¿Nosotros hablamos de la escuela de Hillel y de Shammai? No hablamos, que yo no estuve nunca con ustedes, claro que no. Y entonces, en el mundo judío de aquella época, había 2 escuelas religiosas. Y las discusiones que se daban entonces son las mismas discusiones que se dan hoy en Israel siglo XXI. Hoy es sábado. En sábado no se puede viajar. En aquella época había una escuela del gran rabino Hillel y una gran escuela del gran rabino Shammai. El gran rabino Shammai decía así, y estoy dando un ejemplo: su señora está enferma, usted no sube al caballo para ir a buscar al médico, porque está prohibido viajar en sábado. Y si su señora tiene que morir en sábado, morirá en sábado. Y usted no va a violentar la decisión de Dios de que muera en sábado. Esto decía la escuela dura, la escuela de Shammai. La escuela de Hillel, una escuela judía, decía, si su señora está enferma,
usted tiene la obligación de subir al caballo, ir a buscar al médico, porque la vida está por encima del Shabbat. Jesús, en este sentido, pertenecía a la escuela de Hillel. Los fariseos le criticaban a Jesús, no que hiciera milagros, sino que hiciera milagros en sábado. Si usted quiere hacer un milagro, me lo hace el martes o jueves. ¿Por qué me lo va a hacer justamente en sábado? Esta es la discusión. Hoy en Israel esa discusión todavía continúa. Para otras cosas, Jesús pertenecía a la escuela de Shammai, la dura. Por ejemplo, la escuela de Shammai decía, la escuela blanda, la de Hillel, decía, cualquier motivo es motivo para divorcio. Su señora le sirvió la comida fría, se me puede divorciar tranquilamente. Jesús decía, no por cualquier cosa. Por la comida fría usted no se divorcia. Para esto, Jesús, que para una cosa era de la escuela blanda, para otra era de la escuela dura. Y decía, no, solamente por infidelidad usted se divorcia. Y más tarde agrega, ni siquiera por infidelidad no hay divorcio. Esto no lo hacía Jesús, lo hacían todos los rabinos, que a veces tomaban un poquito de aquí y un poquito de allí. ¿Por qué le digo que las discusiones en Israel, hoy siglo XXI, son las mismas? Porque hoy seguimos discutiendo sobre ese tema de cosas. ¿Se puede hacer mantenimiento de los trenes en sábado? El gobierno dice, hagámoslo, es el único día que la gente no viaja, tenemos los trenes parados. ¿Qué mejor que hacer mantenimiento de los trenes en sábado y no hacerlo el lunes, donde tenemos que parar los trenes y la gente va a tener un problema para viajar? Los rabinos dicen, no se puede. ¿Qué rabino? Lo de la escuela dura. Entonces, finalmente llegamos a una solución. Hacemos mantenimiento en sábado, pero ningún judío va a trabajar, son todos trabajadores de la China. Son todos trabajadores extranjeros. Lo que le estoy diciendo es que aquellas discusiones en algún punto son actuales también hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Van a poder entrar aquí a las excavaciones arqueológicas. Van a ver mucha piedra y mucha arqueología. ¿Por qué? Porque a partir del año 300 aquí se construyó una iglesia por encima de los estanques. Vinieron los persas y la destruyeron en el año 600. Vinieron los caballeros cruzados en el año 1000 y la construyeron. Vinieron los musulmanes y la destruyeron. Lo que acabo de contar lo podemos aplicar a todos los lugares santos en Israel. Los cristianos construyen, los persas destruyen, los cruzados construyen, los musulmanes destruyen. Siglo XX se vuelve a levantar todo de nuevo. Esto es equivalente también a donde estuvimos en la Galilea, también en Belén y también en todo Jerusalén. Entonces, ¿qué hacemos? Los que quieran bajar allá abajo pueden